Son las 9:44 de la mañana, estamos en directo en Buenos Días Wall Street, en Comercio TV, y hoy tenemos el placer de contar con Laura Blanco. Ella es directora de contenidos de Capital Radio, periodista especializada en mercados financieros con 25 años de experiencia desarrollando su labor en diferentes medios en España. Laura, es un placer que estés con nosotros. Buenos días, buenas tardes ahí en España, en Madrid. Buenos días, Ana, para ustedes y buenas tardes desde Madrid, desde el Palacio de la Bolsa de Madrid. Aquí estamos, en la Plaza de la Lealtad. Bueno, pues el escenario es perfecto para esta conexión espectacular. Además, lo estamos viendo, disfrutando de ese plano maravilloso. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito de política y de economía de Estados Unidos y cómo se ve sobre todo desde allí, desde Europa, desde España. Hablamos primero del recorte de tipos, 50 puntos básicos. Hay dos vertientes, básicamente, dos maneras de verlo según los analistas, según vosotros. Los que opináis que era algo factible, lo que pedía el mercado, lo que se suponía una victoria ante la inflación, o los que pensáis o los que piensan que hay un trasfondo, porque se ve un deterioro en la economía de Estados Unidos o una advertencia de que algo puede implosionar. ¿Hacia qué lado te posicionas tú más? Pues mira, Ana, nos ha cogido en España por sorpresa. La mayor parte de los economistas aquí nos decían que la Reserva Federal solo iba a bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos. Recuerden el contexto, que el Banco Central Europeo, nuestro Banco Central aquí, se adelantó bajando los tipos de interés por primera vez en la historia a lo que había hecho la Reserva Federal. Aquí en Europa siempre decimos que el Banco Central Europeo va a rebufo de lo que hace la Reserva Federal americana. Aquí en Europa se bajaron los tipos antes porque hay mucho miedo acerca de, bueno, la inflación está más controlada, pero hay mucho miedo acerca de lo que pueda pasar realmente con la economía alemana, aunque el objetivo del Banco Central Europeo no es controlar la economía. Sí que lo es de la Reserva Federal americana, que tiene esa doble vertiente, buscar la estabilidad de precios por un lado y controlar, permitir que haya crecimiento económico y expansión económica. A mí realmente me ha sorprendido que la Reserva Federal no se lanzara a bajar tipos de interés antes del parón del mes de agosto y la famosa reunión en las montañas de Jackson Hole, y que optara por una bajada de 50 puntos básicos. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal americana, insiste en que la economía transita bien, que el mercado laboral de Estados Unidos, bueno, pues sigue creando puestos de trabajo. De hecho, aquí en Europa nos seguimos sorprendiendo con los datos del mercado laboral americano que se publican. Y aunque Jerome Powell no lo dice, yo creo que algo debe estar percibiendo la Reserva Federal en la economía estadounidense para que haya bajado los tipos de interés 50 puntos básicos. Al final, los bancos centrales, los organismos públicos tienen datos prácticamente en tiempo real que les ayuda a medir la sensibilidad real de la economía, que a veces desde el punto de vista macroeconómico no conocemos hasta que pasa un mes, 2 meses o incluso 3 meses. Pero es que además ahí en Estados Unidos se van a producir dos hitos muy importantes próximamente. Uno, las elecciones americanas. Por lo que yo pienso, la Reserva Federal baja tipos y dice, mira, yo ya dejo los tipos bajados, que vengan las elecciones y ya veremos qué hacemos en el mes de diciembre. Y por otro lado, en un entorno en el que todavía hay inflación, se modera, pero el coste de la vida es muy superior al que teníamos hace 2 años o hace 3 años en Europa y, por supuesto, ahí en Estados Unidos, empieza la gran temporada de compras en Estados Unidos, de gasto por excelencia, que es la temporada navideña. Bajar tipos de interés a lo mejor no influye para que compremos más regalos para la Navidad o compremos un pavo más caro para el Día de Acción de Gracias, pero a lo mejor sí que anima a que las familias americanas se endeuden para comprar bienes duraderos, es decir, coches, electrodomésticos, productos que requieren mayor desembolso. Yo creo, Ana, que algo percibe la Reserva Federal americana y desde luego es como un warning, tenemos que estar atentos. Pues sí, tenemos que estar atentos. Laura, esta bajada de tipos agresiva ya se ha visto 2 veces anteriormente y bueno, tendemos siempre a comparar, ¿no? Enero de 2001 y septiembre de 2007 y bueno, ya sabemos lo que vino después. Pero esta situación actual, te pregunto, no tiene nada que ver, ¿no? ¿O sí? No, yo creo que no tiene nada que ver porque ahora se bajan los tipos sin saber cómo va a evolucionar la economía, si va a venir o no va a venir esa famosa y temida recesión. En 2001, cuando se bajan los tipos de interés, ya había, bueno, pues teníamos un gran problemón, bueno, además del estallido del choque de los aviones de las Torres Gemelas que provocaron un auténtico pánico mundial, estaba estallando la burbuja .com y había que reactivar la economía de alguna manera. Y en 2007 lo que estalló fue la gran crisis financiera y
y para tranquilizar a los mercados y que la economía no se nos descalabrase, que se nos descalabró, hubo que bajar los tipos de interés. Esta situación no tiene nada que ver, lógicamente está vinculada a que la inflación se modera, IPC positivo, pero más moderado, y con el gran temor como telón de fondo. Esto es como ver a un mapa del tiempo. La nube que vemos a lo lejos, ¿se acerca o no se acerca? Pues eso es la recesión, que no sabemos si llegará. Ujú. Laura, ¿qué sentimiento se tiene desde fuera de este país, desde los Estados Unidos, de la economía, ¿no? De la economía americana? ¿Sigue siendo esa economía fuerte, robusta, esa potencia, o ya no es tanto así? Mira, en Europa miramos a Estados Unidos con mucha envidia, ¿eh? Miramos al país con mucha envidia porque en Estados Unidos están las grandes potencias tecnológicas que marcan el rumbo de la innovación en el mundo. Dense cuenta que aquí acaba de publicarse hace muy poquitos días un informe llamado Informe Draghi, donde lo que se dice es Europa se tiene que poner las pilas o se queda atrás respecto a Estados Unidos y se queda atrás respecto a China. Para nosotros Estados Unidos es sinónimo de innovación, de impulsar la economía. Aquí cada vez que quedamos con líderes empresariales, con presidentes de las empresas del IBEX 35, que es el índice de bolsa Ujú. utilizado en España como referencia, los presidentes nos hablan de la Inflation Act, del IRA americano, porque le da dinero a las empresas para impulsar la innovación y la inversión. Eso lo envidiamos. Otra cosa es que, como pasa en muchas ocasiones, los grandes datos macro no coincidan con lo micro. Y eso pasa en Europa y yo creo que está pasando un poquito también en Estados Unidos. Las grandes cifras hablan de expansión y de crecimiento económico, pero si nos vamos a sectores concretos o a empresas más pequeñas o que no estén en la costa este-oeste, que nos vayamos al interior de los Estados Unidos, bueno, pues percibimos problemas de algunas empresas y al menos inquietud en los trabajadores porque la inflación ahí sigue y el mayor ejemplo pues quizás fue la decisión de los trabajadores de Boeing que teniendo una oferta de Ujú. incremento salarial encima de la mesa decidieron pese a todo irse a la huelga. Sí, ahí siguen en la huelga. Sí, Precisamente sí. luego lo vamos a comentar. Hay dos problemas reales, eso sí te lo tengo que decir, aquí en Estados Unidos, del ciudadano a pie, que no sé si se asemejan también a la situación en Europa. Por un lado, ir al supermercado, el gasto diario, vivienda, sigue estando por las nubes, de verdad te lo digo, es criminal, por mucho que digan que la Mm. inflación cada vez está más controlada. Y dos, el trabajo también es cada vez más precario. Hay gente que tiene que tirar de dos trabajos, de part-time, en fin. ¿Hay un paralelismo real con lo que está pasando, como te preguntaba, en Europa? Yo creo que sí que se produce esa similitud de la situación americana a la europea, porque realmente el problema de fondo, Ana, es bueno, pues lo que estamos observando y que es un reflejo también de lo bien que se está comportando la bolsa este año, sobre todo la bolsa de los Estados Unidos. Las rentas más altas, bueno, pues siguen acumulando riqueza y las personas que están en puestos de trabajo que están peor pagados con el daño que hace la inflación, es conocido como impuesto invisible, pues con los salarios que tienen les cuesta mucho salir adelante y la alternativa es el pluriempleo. Es verdad que en Estados Unidos están ustedes más acostumbrados al pluriempleo de lo que lo estamos en Europa, pero cada vez aquí es más evidente, cada vez aquí más Ujú. los medios de comunicación, las tertulias económicas abordan la necesidad de que los trabajadores en sectores, por ejemplo, vinculados al turismo, ¿no? En España dependemos muchísimo, el 14% de la economía aproximadamente del turismo, pero en ocasiones son salarios mal pagados que lo que necesitan o a lo que se ve abocada buena parte de los trabajadores es a pluriemplearse para poder hacer frente a todos los gastos. El problema de la vivienda con esos precios máximos en muchas ciudades americanas, por supuesto que se observa aquí porque se han juntado muchos factores. Migrantes que vienen a España porque hay trabajo, presión a la demanda, pisos turísticos y además se está construyendo muy poca vivienda social para dar vivienda a las personas que tienen menor renta. Aquí el gran dilema al que yo creo que nos enfrentamos las economías liberales de Occidente es cómo pues intentar estrechar un poquito ese gap, ¿no? Entre los que más tienen y los que menos tienen, porque al final para la economía lo bueno es que a todos nos vaya bien. Si a todos nos va bien, las grandes empresas tendrán en los pequeños consumidores una gran masa crítica para que sus negocios sigan yendo bien. Y yo creo que aquí ya es una cuestión de las políticas económicas que adopten los países, el intentar estrechar un poquito ese gap para que las personas que tienen peor renta puedan elevar su renta si hay más oportunidades económicas.
Sí que es verdad que también se nota esa brecha que comentabas aquí en Estados Unidos. La mayor preocupación de los gestores de fondos es ahora una recesión económica. Es un término que escuchamos, que no queremos que venga, que hay gente que considera o analistas que sí que hay una recesión, de hecho que estamos en recesión, pero quizá no a corto plazo. Te pregunto, ¿ves ese riesgo factible, sí o no? En el cortísimo plazo, de manera inmediata, no veo una recesión en Estados Unidos porque los datos no lo dicen. La veo más cercana en Europa. Hoy mismo hemos conocido datos de actividad en Francia y Alemania que apuntan a eso, apuntan directamente a la recesión. Esperemos que no haya recesión en Estados Unidos porque aquí en Europa decimos que cuando Estados Unidos estornuda, Europa se resfría. Como a Estados Unidos le vaya mal, no sé yo qué va a ser de nosotros, qué va a ser de Europa, que en innovación y en buena parte del dinero que se mueve en el mundo dependemos de los Estados Unidos. Pero sí que en el medio plazo yo tendría ese warning encendido. También, entre otras cosas, porque la economía son ciclos, Ana, y venimos de un ciclo de expansión. Es verdad que hemos tenido la crisis de inflación o la crisis de la cadena de suministro vinculado a las políticas expansivas de bancos centrales y vinculado también a la salida del COVID y a la fuerte demanda después de que estuviéramos encerrados. La economía son ciclos y después de un momento expansivo amplio vendrá algún momento en el que la economía no crezca al mismo ritmo y más ahora que es necesario que los bancos centrales replieguen velas después de inyectar y poner tanta liquidez en el mercado. Para hablar de la palabra recesión en Estados Unidos necesitamos más datos. Ojalá que la recesión no llegue por el bien de todos, pero ahí data dependent, ¿no? Como dice la presidenta de nuestro Banco Central y como en ocasiones yo creo que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, también ha dicho, necesitamos más datos. Lo importante es que la temporada de consumo navideño se salde bien con buena facturación por parte de las grandes compañías. Vamos un poquito hacia los mercados. Es verdad que han reaccionado bien a la bajada de tipos de Sí. 50 puntos básicos. Hacía tiempo también que no veíamos un periodo alcista tan mantenido en el tiempo. Te pregunto, ¿cómo aprovechar esa caída de tipos con las inversiones? Bueno, es la gran pregunta, Ana, porque fíjate que hace un año ya se estaba esperando que bajaran los tipos de interés y se temía que la bolsa ya no tuviera tanta energía para seguir escalando, pero es que luego miramos a las acciones de Nvidia, de Microsoft, de Amazon y el comportamiento ha sido espectacular. Quizás la excepción es Intel, que bueno, parece Ujú. que ahora intenta encontrar revulsivos para animar su cotización, pero las grandes compañías tecnológicas han liderado el mercado y lo curioso era que antes subían porque se decía que próximamente bajarán los tipos y ahora que bajan los tipos, la bolsa y el mercado sigue subiendo. Mira, el foco en este momento tiene que estar en las elecciones americanas. En año electoral, los almanaques nos dicen que más del 80% de las ocasiones el mercado más importante del mundo, que es el vuestro, que es Wall Street, siempre sube. Y este año no es la excepción. El mercado está subiendo. Al sistema le interesa que tengamos la sensación, gracias a nuestros ahorros, de que tenemos más poder adquisitivo, que somos más ricos. Y eso se ha cumplido siempre a lo largo del siglo XX y a lo largo del siglo XXI. Creo que el momento clave para determinar por dónde va la bolsa es el momento en el que sepamos quién es el ganador de las elecciones y lo que pasa en los días posteriores a las elecciones. Y hay algo diferente, es verdad, en esta ocasión en la subida de la bolsa acompañan los resultados de las empresas. El beneficio por acción de las compañías sí que está subiendo. No es como en otras ocasiones que todo era expectativa, incluso con Nvidia, con el miedo que hay, ¿no? A que se haya Ujú. generado una burbuja, pues es que al final Nvidia tiene el 80% de la cuota de mercado de sus chips específicos de inteligencia artificial y el otro día su consejero delegado reconocía que tiene mucha demanda. Una empresa que tiene demanda, dominio de mercado y sigue incrementando su resultado, pues es verdad, ha subido mucho en bolsa, pero por lo menos justifica en su precio toda la expectativa que hemos depositado en ella. Laura, has mencionado las elecciones y me toca hacerte esta pregunta. ¿Qué sensación se tiene desde Europa, desde afuera? Aquí las encuestas le dan una pequeña, ligera ventaja a Kamala Harris frente a Donald Trump. Desde allí, ¿quién pensáis que puede ser el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos? Tenemos la sensación de que está la cosa muy apretada, a pesar de que Kamala Harris ha conseguido recuperar muchas aportaciones a su campaña, por lo que leemos de los millones de dólares que han engrosado a la campaña demócrata en las últimas horas. La duda que tenemos desde Europa con esta carrera presidencial tan apretada versa sobre todo acerca del tipo de voto que se ejerce o que tiende a ejercerse en las grandes ciudades americanas, en Nueva York, en la costa este,
o en los grandes núcleos tecnológicos de la costa oeste americana en relación a lo que piensa el ciudadano medio que vive, bueno, pues en localidades de menor tamaño en Estados Unidos o en el centro de Estados Unidos. Aquí en Europa, con todo el respeto del mundo, aquí a veces hablamos de la América profunda, ¿no? Porque una cosa es lo que sale en las series de televisión y lo que sale en las películas y otra cosa es la realidad de las personas que viven en lugares de los que no se habla tanto en las películas y qué es lo que acaba pensando ese votante, que lo que quiere es un puesto de trabajo. En las próximas horas Kamala Harris, va a ser este miércoles en Pittsburgh, parece ser que va a poner encima de la mesa un programa económico y medidas económicas para intentar impulsar la riqueza en el país. No se ha filtrado todavía nada de cuál va a ser la política económica de Kamala Harris. El gran temor es que anuncie subidas de impuestos y eso perjudique a las empresas y a su vez el temor es que Donald Trump, si cierra el comercio con más aranceles, por ejemplo, a China y se vuelve más proteccionista, pues que provoque de nuevo un episodio de inflación en los Estados Unidos. Aquí en Europa estamos expectantes y sí que hay un temor en buena parte de los analistas, Ana, que una victoria de Trump por sus lazos con Vladimir Putin, bueno, pues haga que no le sigan llegando fondos a Ucrania en la guerra que